Hola amigos y amigas de Tenancingo. Nuevamente estamos con ustedes sus cuatro amigos de la madeja política de Tenancingo. El panel completo, el ingeniero Arturo Escobar, mi amigo Ángel Ávila y Abraham Escobar y su servidor y amigo Alejandro López, siempre evidenciando con pruebas el mal gobierno. Los dejo en la voz del ingeniero Arturo Escobar. Hace unos momentos, cuando estábamos fuera de iniciar, o estábamos por iniciar este programa, consideramos y consensamos prudente que la madeja se mantenga en una posición crítica, en una posición analítica, en una posición que dé a conocer aquellas cosas que le vienen dañando a Tenancingo desde hace muchísimos años. Ser candidato a presidente municipal se ha vuelto tan atractivo y tan interesante en el municipio y la gente con una participación muy limitada nada más como para amenizar y acompañar a los candidatos y trienio tras trienio tenemos unos gobiernos que sencillamente no necesitamos ser tan inteligentes para ver que no avanzamos, pero en nada, ni en infraestructura, ni en organización, ni en desarrollo económico, ni en vialidades, ni en orden. No, 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 no. Tenemos un municipio En colapsado, retroceso, en eso es lo peor de todo. retroceso. Y me recuerda mucho las palabras de esta presidenta cuando fue candidata, que decía en aquellos discursos muy limitados, porque eran unos discursos muy limitados, señalando que venía a recuperar Tenancingo. Y ahora que ya tiene un año de gobierno, lo vemos de para qué de quién lo estaba recuperando, para qué lo estaba recuperando, si ella lo que le encanta y lo único que quiere es salir en la foto, está enferma de narcisismo, quiere verse con sangre española, quiere verse fifí, su manera de posar, su manera de manifestarse es eso. Entonces, en ese sentido, yo traigo un guión que lo quiero comentar con ustedes, porque para nosotros como Madeja es muy importante darle a conocer a la gente hasta el más mínimo detalle de lo que sucede en Tenancingo en términos políticos, en términos administrativos. En primer punto, yo quiero analizar que viene si ustedes han escuchado por ahí o visto en las redes sociales, una convocatoria para que venga y asistamos para que venga un presidente municipal de Toluca, que es un referente político de Morena, que es un... ¿Qué quiere decir referente? Pues que fue padrino para recomendar a gentes que fueran presidentes de otros municipios. Y este señor llegó a ser el presidente municipal de Toluca y ahora vuelve y regresa a Tenancingo, a esta zona, con su proyecto 21, un proyecto que viene a engañarnos nuevamente, que viene a decirnos que nosotros somos, que podemos ser, no somos, que podemos ser también referentes, que podemos ser unos personajes que participemos en la política, no tan solo en el gobierno del estado, sino también en el gobierno federal, así como tienen acaparados todos los lugares, los buenos puestos en el gobierno del estado, gente del Valle de México, ¿por qué no podemos tener en Tenancingo también? Eso yo lo quisiera ver, a lo mejor me voy a morir y nunca lo voy a ver, pero sí es un atractivo para todos los que quieren participar. Pero no nos olvidemos quién es el presidente municipal de Toluca. El pasado 2 de octubre, en la ciudad de Toluca, la capital del estado, hubo obviamente una marcha de recordatorio del 2 de octubre. En 1968, Díaz Ordaz, que era el presidente de la República, mandó reprimir y asesinaron a muchos estudiantes de la UNAM. Este señor que vio esa manifestación dio la orden de que la policía municipal reprimiera esa manifestación, no sé qué no le gustó,
reprimir a la manifestación, golpearon a los estudiantes de Toluca, a señoras las golpearon, vimos videos, a los medios de comunicación les quitaron las cámaras y los golpearon, y ahora viene a Tenancingo a decir que volvamos a meternos y participemos en un movimiento que se llama Morena, cuando es inconcebible que este personaje no tenga ningún comentario en contra de nosotros o de los morenos de Tenancingo, cuando nosotros vimos con claridad sus actitudes. Y además, fíjense, no tan solo fue sancionado ni recriminado, por ahí habían algunas voces que lo recriminaron, pero él organizó una reunión a donde juntó a presidentes municipales de la zona de Toluca, que él mismo puso porque él era referente, para decirles: ¿verdad, compañeros, que yo no hice nada malo? Nosotros estamos para defender a la sociedad, para guardar la seguridad, y ahí se justificó y le dio credibilidad a sus actuaciones. Ese es el personaje que viene a Tenancingo nuevamente a decirnos y a invitarnos y a sugerirnos que debemos de permanecer en Morena y apoyar Morena. Adicionalmente, yo no creo que no sepa, sería muy tonto pensar que este personaje que viene a hacer política por Morena, que es presidente de Toluca y que es de la cúpula de los morenistas del Estado de México, no sepa a quién pusieron en Tenancingo de presidenta municipal, un personaje que a lo mejor en sus manifestaciones sí reprime, por ejemplo, critica mucho a los medios de comunicación que somos disidentes, pero lo más importante, es una presidenta que fue impuesta, una presidenta que llegó no a trabajar, ni siquiera pensemos que venía con la intencionalidad de implantar la cuarta transformación. No. Vino a lo que vino. Vino a sentirse la dueña de Tenancingo, sentirse una virrey. Vino a burlarse de su pueblo, porque nos dijo que en Tenancingo no hay gente preparada, pura gente ignorante y además corrupta. Vino a poner a sus gentes de fuera, vino a no hacer nada porque no le toca más que hacer fiestas y gastarse el dinero en puras fiestas, que ojalá y el pueblo de Tenancingo se levantara y exigiera cuáles fueron los beneficios de esas 4 ferias que ella ya de alguna manera pues ya instauró en Tenancingo: la feria de las flores, la feria del rebozo, la feria del obispo, la feria del pan de Tecomatlán. ¿Cuánto se gastaron de dinero y qué beneficios tuvimos? Yo no he visto para nada. Ironizo en ocasiones y les comento a la gente: no, sí, ahí hay un termo que está llenando obispo, como 800 toneladas de obispos que van a llevar a Francia porque la feria dio resultados. Yo no los veo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición como unos medios de disidentes, unos medios de comunicación directos y sin cortapisas a la ciudadanía? Es que la ciudadanía debe de tomar parte, sí, en los procesos electorales, pero con información fidedigna, con información que nos permita evaluar, que nos permita tomar posturas de cómo participar en esos procesos electorales, y no nada más nos utilicen, porque así nos están utilizando desde hace muchísimos años. Nos utilizan porque tenemos necesidad de trabajar. Nos utilizan porque tenemos necesidad, porque tenemos hambre, porque no hay trabajo, porque no tenemos los suficientes ingresos y nos van a dar una despensa, porque nos fascina, o porque a lo mejor sí lo necesitamos, que nos den un tinaco, que nos den láminas para mi casa. Eso es lo que nos da, y que nos prometen, y lo decía Abraham en varios programas, nos prometen las obras a donde los recursos ya están destinados para eso, los manda el gobierno federal para que lo ejecute el ayuntamiento, y todavía no tan solo
no lo ejecutan como dice las normas, lo ejecutan por contrato para llevarse su diezmo, lo ejecutan dejando a un lado que gastarse el dinero en la comunidad es para crear dinamismo económico, y todavía le tenemos que hacer fiesta a esa presidenta con sus banderitas en la inauguración y darle gracias y agacharse porque nos hizo mucho. Eso es inconcebible. En concreto, yo creo que debemos de sancionar y decir la verdad de quién es ese personaje que viene nuevamente como Higinio. A ver, si el pueblo todavía agachamos la cabeza, si el pueblo todavía no nos atrevemos a pensar, todavía obedecemos, y si eso ven en esos eventos que hacen, nos van a poner a quien quieran y nos van a poner al peor. ¿Y a quién escogen? Al que se agacha, al que obedece y al que les va a regresar con creces y con dinero de nuestro municipio por haberlo puesto de presidente municipal. Tomando la palabra en cuestión de cómo se presentan las elecciones cada 3 años, ¿no, compañeros? A mí me enoja visualizar que la gente se conforme con hacer toda una fiesta como si fuese carnaval. El que lleve más gente, el que lleve del mismo color las camisetas y las banderas, el que lleve, ya se atreven a sacar sus canciones, tomando canciones con referente al partido, y que lleve un buen sonido. Eso representa que él es un buen candidato, pero nos damos cuenta que todos los que llegan por medio de esas acciones son las personas que tienen menos conocimiento en cuestiones administrativas, y lo estamos evidenciando en Tenancingo, que vamos en retroceso. Por eso se lo dije ahorita al ingeniero, porque teníamos un mercado de flores que se fue para Villaguerrero. Tenemos un mercado de mayoreo que está tirado en una calle y le llamamos mercado. Que no tenemos infraestructura para siquiera llevar a cabo un evento donde la presidenta ocupa un espacio recreativo para llevar a cabo un evento de salud para las, creo que fue para las mujeres, ¿no? Pero no estoy hablando que no llegue ese evento, sino que no hay dónde llevarlo a cabo. Y a nadie le preocupa protestar o exigir que debemos de tener espacios destinados para ese tipo de eventos. Luego entonces se nos viene esos eventos de varios partidos, uno que por ahí nació apenas y la otra persona que viene de Toluca representando. Si se dan cuenta, es el folclore, porque lo único que vienen es a distraer a la gente, ¿no? Aplican lo de los animales, primero a que sobarle el lomo para después a que montarle. Entonces distraemos aquí a la gente, le damos los tinacos, pues andan viendo lo de los seccionales, les dan el tinaco y todo, le andan sobando el lomo a la gente para después trepársele. Nos aplican lo de los animales. Por eso necesitamos despertar, personas de Tenancingo. Ya basta que nos conformemos con esas situaciones. Yo sé que muchos no sabemos de administración, pero tampoco somos ajenos a incorporarnos o tener conocimiento con otras personas, de visualizarla, es tan ejemplificativo como cuando en tu colonia, tu delegado, deberíamos de exigir un delegado que tenga conocimiento de las administraciones, porque es el que representa a la colonia, es en el que me puedo recargar para cualquier situación, pedirle un consejo, una idea de cómo se está llevando a cabo. Por eso yo siempre he dicho que los delegados parece que peleamos ser mayordomos de la colonia. No, un delegado también tiene cierta tiene que tener cierta jerarquía política y cierto conocimiento debe de tener para saberse cómo dirigir ante una administración pública. Entonces, o sea, entre el presidente. Eso es lo que nos debemos de preocupar y es en lo que nos debemos de estar encargando. Ya dejemos a un lado que viene un partido. No, señores, hay que visualizar a la persona y dejar de hacerles todo ese evento de carnaval porque es fiesta. Entonces, yo vuelvo a repetir, tenemos que tener más interés en cuestión administrativo, en cuestión del dinero, que no nos vengan a proponer, a comprometerse que van a hacer una maravilla de Tenancingo,
cuando no siquiera saben cuánto es lo que llega y cuánto es lo que se lleva en la nómina, que es la mayor parte es lo que se paga en nómina y queda muy poco dinero. Entonces, y luego más lo que se roban, pues está peor. Entonces, ahí es donde hay que ponerle el interés y para eso es la madeja, para que nosotros podamos darle a entender a la gente de cuáles son las anomalías que se están presentando en las administraciones públicas y los que vienen, qué es lo que quieren de Tenancingo. Se están ya armando grupos, no ya están armados, sino se están ya desplegando grupos políticos, no necesariamente Morena, grupos políticos que se creen que pertenecen a Morena, se adueñan de Morena y se creen que son los que parieron a Morena. No es así. La cuestión política que a mí siempre me ha apasionado y yo me dedico a los análisis políticos, en Referente Político, La Madeja Política, Viajando por las Galaxias en TikTok, Viajando por las Galaxias en Referente Político, por mi propio nombre, y mi propio nombre es Ángel Ávila Calvo, el del Chayotito, para que ella ya no ande diciendo, ese del Chayotito, ese es Ángel Ávila Calvo, y no nomás yo, un grupo grande de mucha inversión que hemos hecho y hasta la fecha estamos sentados con un equipo de atrás de producción que cuesta, ahí están las luces, el traer todo este equipo y no estamos improvisando, no ganas de estar fregando la jefa a alguien, no es así. Todos debemos ser responsables de lo que vertemos aquí porque es responsabilidad no de los cuatro, sino de cada quien, para que tengamos ese valor de dar la cara, no escudarnos entre los cuatro, porque entre los cuatro somos muchos para una. Yo lo digo y lo digo bien. Ahora, con respecto al grupo, va a venir el sábado, va a estar en el Club de Leones y lo trae Moreno. Ahí vienen 4 o 5 personajes que van a aspirar ya de ahorita a la presidencia municipal, aspirar. Luego, Horacio Duarte expuso en la Cámara de Diputados, también para su propio moral o su propia aspiración, que ya se dejen todos, ese sí fue un freno, un jalón de orejas muy fuerte, porque él es nada menos que el secretario de Gobernación del Estado de México. Tal vez no sea la gran cosa, pero sí es la gran cosa. También hay allí cierta inclinación para llegar a donde ellos saben que van a llegar. No es porque que nosotros se los impidamos. Ahí viene otro detalle que expuso el ingeniero. En el domingo pasado se fue la presidenta municipal constitucional de Tenancingo haciendo honor a su padrino, dándole ese espaldarazo para que fuera Higinio y viera a la gente que ellos llevaban su playera blanca diciendo mexiquenses de corazón y fueron en un autobús, refrescos, tortita o al mejor restaurante. ¿Y de dónde salió pagar por todo? Pues lo voy a dejar así. ¿De dónde salió ese dinero? Y el síndico también debe de estar atento cómo van a reponer, van a dar información. Si fue por su propio peculio, pues debe de darnos una explicación cómo llegan allá, quién compró las camisas, el costo del autobús. No se necesita ser tontos. Y nosotros que somos tontos y no tenemos esa cultura que ella tiene, ni somos inteligentes, pues hay otros más inteligentes que ellos. Pero no nos vamos a dejar manipular otra vez por alguien o alguienes que quieran ser siempre los que repartan el queso político en Tenancingo. Ciudadanos, ya basta. No hay necesidad de hacer una madeja política ni que vean el programa, que les agradecemos mucho, pero hemos ido creciendo porque hemos estado atentos y hemos puesto la llaga ¿en qué? En los dineros de Tenancingo.
Y ahora sí no me voy a ofuscar, pero Tenancingo necesita respeto. Todos los partidos ya se están moviendo. El Verde, con sus carreras, Movimiento Ciudadano ya pintando paredes, Siglo XXI ya viene aquí con 4 que no los quiere nadie, y así la misma que se supone que es nuestra primera o la primera representante del grupo de izquierda de Morena, de la Cuarta T, es la que empieza ya a hacer ese desorden de gastos no declarados, no justificados, y nosotros, los que estamos, yo los invito, estamos agachados y nos vamos a agachar. Como ya lo has dicho tú, ¿qué hijos de la rejija le vamos a decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no pudimos defender ahora? Vean los caminos de las comunidades. Hoy compartí el camino a Santa Teresita de un compañero que me mandó las fotografías. Está deshecho, está hecho pedazos el camino. Y tenemos un gobierno que se ha dedicado desde el primer día a hacer campaña política porque le interesa la continuidad de ese grupo político. Hoy en mi colonia La Trinidad mandaron un mensaje de WhatsApp, unos compañeros del grupo de la delegación, que iban a asistir personas de la presidencia a las 4:30 de la tarde a repartir unas despensas para el seccional que se va a llevar a cabo la asamblea el domingo. Pues ya llegué puntual, dije, voy a ver si llegan con las despensitas. No llegaron porque se enteraron que yo iba a asistir. Estuve ahí hasta las 5:30 y tampoco llegaron. Quién sabe si después sí. Hubo previo una reunión donde platicaron con los delegados, una persona que iba de la secretaría del ayuntamiento. Estaba muy preocupada en que yo como medio de comunicación no hiciera feo ese día y que dejara que se llevara a cabo amenamente la elección del seccional. Vemos un gobierno que le importa más eso que rescatar a Tenancingo de la destrucción a la que ya la metió la presidenta. Le quiero pedir a la presidenta que se ponga a trabajar, ahorita no son tiempos electorales, que ya deje de hacer ferias, bailes y que ya no desvíe los recursos para otro lado, que lo aplique en los caminos, en las lámparas, en todo lo importante para el municipio. No estás trabajando por amor al pueblo, estás destruyendo al municipio. Yo quisiera concluir este punto enfatizando y concretando con claridad que la gente de Morena, encabezados en estos momentos por un personaje que es el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, lo observemos correctamente. La sociedad tiene que darse cuenta qué tipo de gente es. ¿Es un agente represor? Sí, es un agente represor. Un agente que no respetó ni a las mujeres, es una persona que no respetó ni a las mujeres, pero viene a Tenancingo a tratar de convencernos con un cinismo, con una actitud y una posición como si fuéramos Tenancingo necesario, importante para Tenancingo recibir partidos para ver quién van a poner de presidente municipal, y todavía con ese cinismo que vienen, con ese cinismo que nos traen una ideología, con ese cinismo que nos traen y nos dicen quiénes somos, porque ahí representa claramente cómo nos consideran. Todavía vamos a aceptar que ellos, este tipo de gente, por ser los referentes, pongan a quienes van a ser los candidatos. Es increíble. Y que todavía, eso se los paso porque bueno. Que den la cara nada más el día de la propaganda. Pero además, fíjate. Porque no los ves ni Pero fíjate, es interesantísimo ver cómo tenemos dos Tenancingos cuando inicia un proceso electoral adelantado, muy adelantado. Pero ¿cómo se divide el pueblo? El pueblo, con todos sus problemas de este lado, con inundaciones, con ríos asolvados,
con basura tirada por todos lados, con el mercados colapsados, vamos, con falta de empleo, porque si ustedes vieron en las redes sociales, es ridículo cómo nos tratan de convencer e impresionar que van a hacer la feria del empleo en Tenancingo, a donde lo único que ofrecen, cuando mucho, es cerillos o estar trabajando de chofer o es cargador. No, y dicen traemos empleo para Tenancingo. Es increíble que la sociedad, por este lado está el Tenancingo pobre, el Tenancingo con muchas necesidades, el Tenancingo que no tenemos medicinas en los hospitales, en Tenancingo donde un hospital no atienden a la gente ni los doctores, son déspotas los doctores, como no hay quien los vigile, tienen una actitud déspota contra la sociedad, y como no hay quien defienda a la sociedad, no tenemos quien nos tutele nuestros derechos, no, una presidenta que viene a decir que a ella no le toca apoyar al hospital, al sector salud, pero sí apoya al sector educativo, porque ahí le aplauden los jóvenes, los niños, las padres de familia, les dan de desayunar, de comer. Es vergonzoso cómo es la 4T en Tenancingo, que yo diría una cosa importante, aparte de que tenemos ese Tenancingo dividido en dos. Yo digo una cosa importante, la ideología, los principios, los documentos básicos de Morena, mis respetos, pero quien los ejerce, quien los representa, y quien los incluso los viene a promover como campaña, es todo lo contrario. En eso sí hay que estar en contra. Y de este lado tenemos el otro Tenancingo, con una serie de gentes que son expertos en engañar a la gente, son expertos para obtener lo que ellos quieren de la gente y después robarse todo el dinero. Aquí está la fiesta, aquí están los que vienen a prometer que ahora sí va a haber desarrollo económico, que ahora sí vas a trabajar por Tenancingo, pero nada más son puras promesas para que volvamos a caer. Y nos voltean a ver a los jodidos, a ese Tenancingo que está sufriendo las inundaciones, que está sufriendo la seguridad, que está sufriendo que no hay vialidad, que está sufriendo un mundo de cosas, un comercio informal, yo no diría desbordado, pero sí desordenado, que no le ponen orden, que no hay infraestructura. Ese Tenancingo ya nada más nos van a ir a ver por quién votar. Y nos ponen una serie de personajes que se les llama los acarreadores, los que convencen, los que engañan, los que matracan, los que le dan publicidad, y todo lo hacen, y lo hacemos a la mejor, con una serie de personajes que, bueno, no les queda otra, porque Tenancingo no tiene opciones de empleo, no tiene desarrollo. Es algo increíble, y todavía vamos a ir a recibir ese personaje que, aparte de que viene a engañarnos, es un represor. Yo creo que la sociedad debe de tomar conciencia de lo que aquí nosotros estamos diciendo. Y yo cierro este primer segmento de lo que es lo que representa la visita de un personaje, de un referente político de Morena, que son los que deciden quiénes van a ser los presidentes. Yo no sé por qué sucede de esa manera y por qué Tenancingo se deja engañar de todos los partidos para que nos pongan a los más ineficientes, inmorales. Eso es lo que sucede en Tenancingo, y que no es privativo de Tenancingo, sucede en muchos municipios, por no decir en los 2,400 municipios que están en la República Mexicana. Nada más para decir, de los grupos, sí, había GAP, mexiquenses de corazón, obradoristas, siervos de la nación, unidos, muchos grupos, como ya lo digo, ya esos grupos ya no deben de existir, no nos deben de manipular. Si verdaderamente la presidenta del partido, María Luisa Alcalde, quiere echar un ojito para aquí, se manejó en las anteriores elecciones que iba a haber unidad
Esa fue la gran palabra y nos las creímos que iba a haber unidad entre quién, entre el PT, candidatos, entre Morena, candidatos, y Verde, candidatos. Pues cada quien llegó por su propia manera y nunca se dio la famosa unidad. Lo que hacen estos grupos, María Luisa Alcalde Luján, es desbaratar, dividir, seccionar Morena de Tenancingo. Morena de Tenancingo, con la presidenta que se supone que es la primera morenista del municipio, está echando a perder todo y muchas personas que son de izquierda no saben para dónde irse o para dónde meterse. Si se van al centro, malo. Si se van a la derecha, malísimo. Extrema derecha, horrible. Izquierda, ¿qué es izquierda? ¿Qué es derecha? Eso es lo que deberían de venir, ya lo dijeron aquí en los estatutos, el plan de acción, todos son los mismos de todos los partidos porque no pueden inventar nada, más que unos son socialistas, otros comunistas, otros de derecha, neoliberales, liberales. O sea, es una mezcolanza del pueblo que ya lo hicieron una ensalada. ¿Y ahora qué? ¿De dónde le agarramos a la ensalada? Nos vamos con el PAN, nos vamos con el PRI, nos vamos con Morena, nos vamos con PT o por solidaridad y disciplina con el partido de izquierda o de derecha. No, aquí lo que debe de implantar la presidenta es quitarse las camisetas de mexiquenses de corazón y ya hicieron algo que quiero dejar bien claro. Ya hizo alguien que ya está haciendo lo que anteriormente ya hizo. Gordillo corrió a todo mundo, a los que pudo del ayuntamiento para meter nuevos. Esos nuevos que fueron sus operadores políticos porque ella tenía planeado pasarse a Movimiento Ciudadano. ¿Qué está haciendo ahorita la presidenta municipal? Tiene un grupo de directores que son y están jugando a la empresa, no al ayuntamiento. Son directores de pacotilla, directores guapos, bonitos, peinaditos, y es un grupo de ejecutivos que fueron allá con la presidenta y todos iban, un grupo eran como 60, 70, que los que medio se contaron todos de blanco. Se fue a pasear y subió con su papelito como que era invitada de honor allá. Se fueron empezaron desde el Ángel, como si tuviera importancia y relevancia para Tenancingo. Tirando el municipio. Cuando había 2 derrumbes aquí, a ver dónde estaba ella con los que quitan tierrita de las cunetas. Por lo menos el presidente pasado fue a los derrumbes con su pala y todo, y por lo menos iba. Pero esa presidenta no. Y termino. Son ejecutivos y creen que ese va a ser su grupo político operador del dinero del pueblo, no del dinero de ella, del síndico, de los regidores, no, es netamente del pueblo. Y del pueblo sale para pagarle a todos esos directores muy espléndidamente vestidos, muy comiditos, güeritos, chapeados, gorditos, sí, porque en su vida habían comido. Sí, ahí están, ese es nuestro partido o el partido de izquierda. De izquierda, pues me voy con los comunistas. Yo quiero tocar un punto que considero, de alguna manera importante para la ciudad de Tenancingo, pero también es importante por su contenido, cómo se maneja políticamente, no tan solo en las redes sociales, sino incluso en sus cabildos que han hecho esta actual administración. Las inundaciones, incluso por ahí hay una gente en redes sociales que dice, bueno, pues la presidenta no tiene la culpa de que ahorita esté lloviendo mucho. Pues no, ella no tiene la culpa de que esté lloviendo mucho, pero sí tiene la culpa de que no se inicien los trabajos, ahorita no lo va a resolver.
Estamos conscientes que las inundaciones no las va a resolver, pero sí hay que estar conscientes de que no se ha hecho ni en esta administración iniciar a hacer algo por esas inundaciones. No es posible que sigamos manteniendo esos ríos asolvados, porque no se pueden desasolvar. ¿Y por qué no se pueden desasolvar? Porque se permitieron las administraciones pasadas desde hace mucho tiempo que la gente vendiera el margen, casi totalmente el margen del río, y ahí construyeron. Acaba incluso el delegado de la colonia donde estamos nosotros, en la colonia San Mateo, está gestionando para que a una familia le puedan construir su barda porque se la llevó el río. O sea, no podemos seguir de esa manera, no, tampoco se lo podemos pedir a esta administración, pero sí le podemos exigir a esta administración que inicie los estudios necesarios, que permita a largo plazo contar con esos márgenes que por derecho le corresponden al río para realizar trabajos de desasolve. Sé y sabemos todos que ahí tenemos el ejemplo. Aquí está el ejemplo en la Alameda, a donde un alto funcionario que fue rector de la universidad, que compró enfrente de la secundaria 168 unos terrenos para venirse con su casa de descanso, encofró el río. Y el río, cuando se satura, le hicieron un boquete para que se inunde el DIF, ya lo habían comentado. Esos trabajos se tienen que empezar a iniciar, tienen que empezar a hacer los estudios que nos permita al corto, mediano o largo plazo resolver el problema de las inundaciones. No podemos mantenernos en una situación de decir, está lloviendo mucho, no es mi culpa. No se ha hecho nada durante muchos años. Yo no le voy a echar la culpa a esas administraciones. Nosotros como ciudadanos tenemos la culpa. Nosotros por decidir y por votar por gentes ineptas, ineficientes, nosotros tenemos la junta lo que estamos viviendo. Pero yo creo que ya estamos hartos de ver una situación de esta naturaleza. Ahí tenemos la 168, la escuela secundaria 168, que construyó exactamente en el margen del río. Está el hospital, que está al margen del río, que incluso se le afectó una barda ahorita en este proceso de lluvias. Está la UAM, la preparatoria que construyó al margen del río. Está el Ministerio Público, o sea, el mismo gobierno violando la ley. Y el ayuntamiento, no en en todos, porque es una institución independientemente de quien lo esté administrando. Es una institución que pareciera ser que la institución que se llama municipio, es el municipio que lo hicieron para violarlo hasta los gobiernos del estado. Y nosotros no podemos hacer nada. Y no podemos hacer nada porque hemos tolerado y permitido. ¿Cuál es nuestra solución? Son dos cosas que yo quisiera terminar con este punto número 4. Son dos. Una, que tenemos la obligación, y no porque algunos tengan preferencia o por tradición voten por un partido. No podemos seguir así. Tenemos que rebelarnos, tenemos que hacer entender a la ciudadanía que no me importa qué partido sea, que no me importa qué ofrece ese partido, que no me importa que sea el partido más grande de México, que porque Morena es de izquierda y ganó y todos están felices con la presidenta de la República, no por eso tenemos lo que tenemos aquí en Tenancingo, es contradictorio. Entonces sí debemos unificarnos, sí debemos escoger un buen presidente, un buen candidato, sí debemos juzgarlo, sí debemos criticarlo, sí debemos cuestionarlo, sí debemos preguntar qué traes debajo del brazo para prometerle a Tenancingo. ¿Qué vas a hacer? Si te quito, como dijera Brano en muchos programas, si te quito los recursos de inversión para obra pública y te dejo con puros recursos propios, ¿qué vas a hacer? Hay cosas
que se pueden hacer sin dinero, sin recursos, pero se requiere de gente comprometida, gente que quiera a su pueblo, gente que quiera a su pueblo, gente que verdaderamente tutele los derechos del pueblo. No es posible que sigamos en un gobierno de izquierda que pareciera ser más de izquierda, pero pegada totalmente a la derecha, a donde no me tutelen que me traten mal en un hospital, que no me tutelen a donde no me levantan un acta en el Ministerio Público, donde no me tutele, donde yo quiero que vayan a hacer los trabajos de limpieza y desasolve. A lo mejor hay que modificar su trayectoria de los ríos para no crear remansos, a lo mejor hay que profundizar más, a lo mejor ya está muy asolvado y el agua ya no circula a la velocidad que debe de ser. Eso debemos exigir. No es posible tener una autoridad, un presidente municipal que se venga a sentar y que no podemos hacer nada en pleno siglo XXI. A donde ahora, como dijo López Obrador, ahora nos las impusieron, votamos por ella y ahora la tenemos que aguantar con su desfachatez, con su ignorancia, con su falta de compromiso con su pueblo, con falta de transparencia. Es algo increíble que tenga incluso una oficina a donde llega una petición de información y la van a analizar para ver cómo te van a contestar para no darte información. Pero ya la tenemos. Aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas de que en el primer trimestre no sabían ni qué hacer. En el primer trimestre lo único que vinieron a hacer es contratar a sus personas y darles sueldos fuera de lo que establece la norma. Es increíble lo que sucede y que nosotros tengamos que aguantar a una presidenta que le gusta salir en la foto, en una presidenta que le gusta la pachanga, una presidenta que le vayan a sacar fotos y que se ponga su sombrero como si fuera española, una presidenta que se burla de su pueblo, una presidenta que no se acuerda, yo sí le voy a recordar que para atraer a ciertas gentes a su partido, dijo que cuando iba a recibir la administración, se iba a fiscalizar al presidente saliente, y que si ya prescribieron algunas cuestiones de malos manejos de recursos, como dijo López Obrador, hagamos la investigación y moralmente que se sepa que eran unos rateros. ¿Eso no te acuerdas que lo acordaste? ¿No te acuerdas, presidenta, que había que juzgar y analizar las finanzas? ¿No te acuerdas? Ahora ya llegaste y yo lo dije en el programa pasado, permítanme que yo maneje cada que nos sentemos a analizar y a expresar puntos de vista aquí en La Madeja, permítanme recordarle esa gran propuesta que salió de Alejandro, que le desvirtué un tanto su propuesta de dar un cabildazo. Yo no lo dudo que se pueda dar cabildazo, pero tenemos un cabildo agachón, vendido, que les encanta el dinero, que son ignorantes, que no tienen principios, no tienen ideología, pero sí podemos hacer un gran compromiso, que habría que apoyar a aquel candidato que salga del partido que sea, que nos garantice, que busque la manera como nos puede garantizar que cuando reciba las finanzas de esta señora que sale próximamente, porque ya próximamente tiene que salir, le revisemos las finanzas. Ella viene a administrar, ella viene a cuidar el buen uso de los recursos. Ella no viene a ser dueña de Tenancingo, mucho menos dueña de la hacienda. Entonces, si nosotros lográramos y la sociedad se sumara a obtener que nos sumemos con un candidato que nos dé garantía de que lo que no cumplió esta señora de izquierda,
que lo haga el que viene, sería un gran logro para Tenancingo, independientemente de todo lo que tiene que responder y prometer y cumplir de muchas cosas que Tenancingo ya necesita, sobre todo tutelar los derechos de la gente, tutelarlos en todos los sentidos, en el sentido de salud, en el sentido de educación. Muchísima gente se queja de la educación, que les cobran no tan solo la inscripción, sino no, todo es gratuito, sí, es gratuito, pero te cobran tu cooperación y tienes que ir a depositarlo al banco y llevar el voucher para decir, ya pagué, ahora sí ya me lo inscriben. Fíjense nada más a dónde te vas a ir a quejar. Un día yo les propongo, yo creo que en la próxima sesión, hablemos del sistema anticorrupción de Tenancingo, para que nos demos cuenta cómo nos dan a tole con el dedo. ¿A dónde pones tu queja? ¿A dónde puedes poner tu queja de que el contralor se pasa de listo de lo que dijo el síndico y en lugar de auditar lo que tú programaste con recursos del pueblo para hacer en un año, quieras auditarles lo que dice la norma que debes hacer? Es algo increíble, eso nada más se ve en los pueblos verdaderamente que no participa la gente, en los pueblos ignorantes, ¿por qué no decirlo? Debemos de salir de esa ignorancia, que no nos vean la cara. Todos nos quejamos de todo. Tener interés de participar. Yo acabo de leer hoy en la mañana a una señora que se queja que fue agredida por otra persona y que nadie se metió, nadie la defendió, no hay empatía, la sociedad es apática. Pero cuando les dicen que se viene el proceso electoral, cuando les dicen que ya van a llegar esos candidatos que pareciera ser que llegan montados como los santos reyes en camellos y elefantes, trayendo espejitos para que votes por ellos y después 3 años te saquean y ahí está Tenancingo, como está nuestro pueblo abandonado. No es posible, tenemos que salir adelante en posturas políticas para decirle a todos esos candidatos baratos que ya no va a ser igual, que ya no vamos a permitir que nos vengan a engañar dándonos espejitos para que ellos se lleven las cosas. No es posible que en pleno siglo XXI tengamos una presidenta que llega con toda su familia a gobernar, con toda su familia a saquear el municipio y el pueblo nada más. Y quieren continuidad, es algo increíble. ¿Y por qué quieren la continuidad? Y a la gente le dicen ratera y teniendo toda la evidencia. Es algo increíble. Ingeniero, pero nosotros con las pruebas en la mano, sí le podemos decir que es una corrupta. Nosotros sí se lo podemos decir. Obrador decía que la moral no es el árbol que da moras. La moral es una cosa muy... Yo no hablo de moral, tal vez yo sea el más inmoral de todos, pero nuestras autoridades deben de darnos un ejemplo de moral para que nosotros aprendamos de ellos qué es la moral. Tal vez sea sarcasmo, pero quiero que la gente no lo tome de esa manera, sino con la seriedad que yo lo estoy diciendo. Nosotros estamos en la madeja política de Tenancingo despertando las conciencias. No necesariamente tienen que copiar nuestros pensamientos, pero si con lo que vertemos aquí no se dan cuenta de lo que está pasando, como los documentos que enseñó del OSFEN, porque no lo dijeron, son del OSFEN, son pruebas fehacientes de que el primer trimestre, nada más el primero, falta el segundo, el tercero, y el que ya se aproxima en 15, 20 días, ya se aproxima el cuarto. Recuerdan todos ustedes que para contener toda la basura que viene de las comunidades que no tienen la culpa de vivir allá arriba. Allá les tocó vivir, como dice un exprograma de antes. Aquí nos tocó vivir, pero no hay que conformarnos. ¿Qué puso aquí a un lado del puente que le llamamos de la Ciénega? Puso
unas mallitas de bambú para contener la basura y que ya había recogido media media tonelada, pero es muchísimo. ¿Qué vino con la fuerza, como ya lo dijo el ingeniero, que no tiene curso, el agua nadie la puede detener? Pues quedaron, en vez de poner, bueno, vamos a decirlo, de varilla, de alambrón, pero ¿para qué de bambú? De tablitas, de cosas sensibles. Ajá, porque él estaba usando el bambú para y tan sencillo. A ver, ahorita que contenga el agua. Y si no lo hacen esta vez, ya lo dije la vez pasada, que les sirva de experiencia para sacar un proyecto, porque el año que viene va a ser peor. Y si ella, ojalá y no, sigue gobernando, nos va a ir peor. Luego, y el tercer año para que concluya, peor. Y si le va a dejar a los demás del agua, ¿qué va a hacer? El río es un gran problema, es agua. Y el agua de los 4 elementos nadie la puede detener. Es el más poderoso de todos, el agua. Hablando del tema del agua, quiero hacer un chascarrillo. Todos dicen que no, la presidenta no es la culpable de que haya tantos baches y esté lloviendo. Sí, sí eres la culpable. ¿Qué hacían las culturas hace años? Los aztecas, los chichimecas, los toltecas danzaban ahí el rey y todo. Tú bailaste en una cazuela y hiciste enojar al dios Tlaloc. Yo, tomando palabras de los compañeros y del ingeniero y del compañero, Tenancingo hace 2 trienios se puso en focos rojos, hace 6 años. Empezó de cuando se fueron los del Mercado de la Flor. Ahí Cayó. Ahí fue en cuestión económico, uno de los principales rotores de la economía se perdió por ineficiencias de un administrador público, hablando del presidente. Después se vino en cuestión de que una zona que estaba destinada para los aguacateros o mayoristas fue destinada para maestros y oficinas, igual por un administrador que teníamos en turno, un presidente municipal. Y si nos damos cuenta, se está viniendo en deterioro, porque ahí empezó también la falta de recursos y las calles todas llenas de baches. Las carreteras sucias, la carretera que tenemos federal para ir a Toluca, todas las cunetas devastadas, derrumbes, y nadie le ponía el interés necesario o la gestión necesaria para que vinieran a hacer el trabajo que se necesitaba. Ahora, se están viniendo, pues sí, por clemencias ahora sí del clima, climatológicas, aguas o lluvias que no, ¿cómo se dirá? Que son atípicas y que nos están demandando que le pongamos atención a los ríos, como lo que decía el ingeniero. Pero nos han tocado 3 administradores que eso no les interesa, como dijo el ingeniero. ¿Y qué estamos evidenciando? Y yo lo puedo decir y yo me pongo en ese costal, pero por eso estamos ahorita aquí, a pesar de que mucha gente nos toma como locos, y yo siempre he dicho mejor loco que pendejo. Y me pongo en este costal para decir que sí, los de Tenancingo somos agachones, porque no podemos demandar todas esas necesidades mínimas y dignas del ser humano que necesitamos, que es agua, salud, drenajes, áreas recreativas, las vialidades, todo está devastado. Pero queremos ir a hacer ahí el mitin político a las personas que ya andan queriendo ser, que son muy prematuros y lo único que están es haciendo, desviando nuestra atención. Por eso que yo sí pido que pongamos esa atención, la desviemos, pero para venir a demandarle, y no es confrontar, sino exigirle a la presidenta, que para eso se alquiló, que venga a hacer las cosas que le corresponden. A ella sí hay que exigírselas, nosotros no hay que confrontar a nadie. Como ejemplo lo dijo el ingeniero, ahí detrás del estadio llegó una persona con poder, en su momento poder político y poder económico, y dijo: yo compro, yo encofro el río y lo demás me interesa un comino, que al pueblo se lo lleve la tiznada, ¿no? Él lo hizo.
Vinieron hace muchos años aquí en Chalchihuapan y compraron, o saquearon, o se adueñaron, yo no sé cómo, las haciendas de Chalchihuapan y ya se acapararon el agua que mucha falta le hace a Tenancingo y nadie dice nada. No, pues cómo, ¿no? Ahí tenemos en Tepostepec, y eso es caso reciente, cómo la están saqueando ahorita una persona de la Antorcha Campesina y que nadie mete las manos y ningún representante toma el interés que debería de ser. Nosotros no los confrontemos a ellos, por eso estamos pidiendo sí evidenciar y confrontar a la presidenta en turno, porque ni modo le corresponde y para eso se alquiló y ahora va a tener que solucionar muchas cosas que todos los demás no han querido hacer. Y si tú no te corresponde o tú no te quieres confrontar, entonces ¿para qué te alquilaste? Esa es mi pregunta. Si te alquilas es porque tienes el conocimiento y el valor. Y si no cumples con esas características, pues ya nos llevó el tren, compañeros. Porque es lo que ocupamos en Tenancingo y son cosas mínimas. Nada más una aclaración. La ex hacienda de Chalchihuapan, el ingeniero Guerrero, el que tiene gran superficie y gran cantidad de agua, en aquellos tiempos cuando se repartieron las haciendas, él era el director general de recursos hidráulicos, por eso llegó aquí y por eso se escogió las mejores tierras con cantidades enormes de agua. Y los Álvarez fue diputado federal, diputado local de su familia, y también vinieron a agarrarse las mejores tierras, porque eran tierras de primerísima y con una gran cantidad de agua. No es fortuito, no vinieron a comprar, se lo vinieron a agarrar, y esa es la realidad. Eran propiedad era una ex hacienda que tenía que haber sido repartida y formar parte del ejido. Y el presidente municipal en turno de Tenancingo, un agachón. Por supuesto, aquí en Tenancingo tenemos de todo menos gentes valientes y gentes que verdaderamente quieran a su pueblo, ¿no? Yo nada más quiero hacer el último punto porque ya cerramos la programación, pero el último punto a mí me parece muy interesante y creo que a ustedes también les va a parecer interesante. Miren, y lo voy a narrar poniendo como antecedente la administración pasada. La administración pasada se dio mucho el comentario a donde el presidente tenía una presumiblemente pareja, esposa, yo no sé si era su esposa, que la traía no sé de dónde, de qué municipio de por allá del Valle de México, no sé si era de otro estado, y que se la trajo pues porque tenía que tener imagen de ser su esposa, era representar ante la sociedad de Tenancingo un matrimonio, ¿no? Entonces la trajo para acá costándonos mucho dinero, pues se comenta que le tuvo que pagar a esta señora mucho dinero para que se viniera para acá. Y luego tuvieron ciertos problemas y creo que él medio la golpea y que hay por ahí levantado un acta ante el Ministerio Público y se le va, porque la golpeó de tal manera que pues se le fue. Y después se comenta en los barrios bajos que para volvérsela a traer, porque tenía que demostrar a la sociedad que pues era un matrimonio, que le costó $1,000,000 darle a la señora para que se viniera, y ese $1,000,000 pues obviamente salieron de las arcas de Tenancingo, porque chistosamente, y lo tomo como un antecedente también, chistosamente, los presidentes municipales de Tenancingo, y no tan solo de Tenancingo, de muchos lados, cuando llegan a la presidencia, se van a los mejores salones de belleza, yo creo que así se llaman, a donde les cambian y les decoloran hasta la piel y los ponen así los ponen blanquitos, les componen su pelo bien hermoso, les dan manicure en sus dedos y mucha gente. ¿Por qué no lo hacían antes, no? Porque estaban jodidos, no tenían el dinero público. No tenían el dinero público para hacerse lo que ellos, que ya no tenían dinero, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan cuando López Obrador criticó al presidente de la República, el Copetes,
porque se hacía cuestiones de manicure y de todas esas cosas, que gastaba mucho dinero, que llevaba incluso en el avión que se compró, llevaba la peinadora que le peinaba constantemente el pelo. Bueno, se dan unos lujos a costa del dinero público. Aquí en Tenancingo no es privativo, aquí se da. Y se da muy fuerte. Vean a la presidenta, creo que tiene por ahí un peinador medio raro, el señor jovencito, que nomás le anda peinando a la presidenta su pelo para que se le vea bonito. Entonces, ¿cuánto le costó al municipio, al pueblo de Tenancingo, mantener esas cuestiones? Ahora fue criticado por ahí. Nosotros creo que no nos metimos en eso porque son cuestiones muy personales, pero ya salió el asunto. Ahora sí estamos viendo a una presidenta municipal muy frecuentemente con su pareja o su esposo, yo no sé quién sea, no sé. Entonces ya lo tiene ahí, ya lo lleva a las mesas, ya atiende a las gentes, ya todo. ¿Cuánto nos costará? ¿Cuánto nos costará de dinero para que esa señora pueda tener a un lado, dar esa imagen de buen matrimonio, dar esa imagen? ¿Qué es necesario? Yo lo pongo sobre ¿es necesario que si tú eres gobernante debas de tener esas actitudes de, aunque hipócritamente, porque es hipocresía, tener un matrimonio ficticio, comprado, amañado, pero que se comporten bien ante la sociedad, que la abrace, que le vea que tiene cariño? ¿Cuánto nos cuesta? Valdría la pena hacer una investigación. ¿Se acuerdan de un presidente municipal que se pintó el pelo aquí en Tenancingo, que ya tenía mi edad y se pintó el pelo, que se veía ridículo? Yo me acuerdo de un presidente municipal en 1994 que se iba a México para que le quitaran tantito lo café que es uno por naturaleza, para que se viera más blanquito. Quería tener sangre española para sentirse importante o para satisfacer su ego muy personal, muy egocentristas, muy narcisistas. ¿Eso es necesario, tener ese tipo de gente? Ese dinero lo habían de destinar para una persona que necesita medicinas, porque a lo mejor no tiene una silla de ruedas, un bastón, lo que sea, hasta una despensa que no se la vaya a entregar él, que se la mande sin saber quién se la mandó, porque el bien se hace de esa forma, y siendo autoridad con mayor razón. Ya lo dijo López Obrador, que el ejercicio del poder debe de ser con humildad. Y cierro, porque ya nos dijeron que tenemos que cortar. Claro que sí, fueron al evento del informe de la presidenta. ¿Cuál fue el mensaje del informe de la presidenta? El que se robe y toque los recursos públicos se enfrentará a la justicia. ¿Lo escucharía la presidenta de Tenancingo? Les dijo también que todos los funcionarios deben de ser humildes. ¿Lo escucharía la presidenta? Porque antes era humilde por naturaleza, por origen, y ahora ya se siente fifí porque está en este encargo. ¿Lo entendería? ¿Lo escucharía? Les dijo basta de demostrar y salir ante el pueblo presumiendo sus riquezas. ¿Lo escucharía? Que ya se compró una camioneta de buen dinero y anda como si fuera la presidenta de Francia. Es algo increíble lo que está padeciendo Tenancingo y no nos demos cuenta, no lo sancionemos y no nos veamos que nosotros tenemos la culpa y seguiremos teniendo la culpa si no tomamos posturas. Me informan que se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos. Muchas gracias por habernos aguantado estos momentos en su domicilio, en su casa. Buenas noches y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.